Ya hemos estado por algunos domingos analizando un poco la vida, las figuras que utiliza Esteban en su defensa para mostrar realmente que Jesús era el Mesías, que Jesús era el enviado de Dios. Ya había Esteban hablado sobre Abraham, había hablado sobre José y ahora él está hablando sobre Moisés, que también es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. En varios aspectos, la vida de Moisés es muy parecida con el ministerio de nuestro Señor. El domingo pasado, con la gracia de Dios, entonces estuvimos hablando sobre el nacimiento de Moisés, cómo la divina providencia permitió que él naciera en un tiempo difícil. Y en un tiempo difícil el Señor lo protegió, lo guardó, lo libró de la muerte. Porque realmente Dios tenía un plan trazado para su vida. Dice la palabra entonces que después que Moisés fue protegido y fue guardado por la mano de Dios, él fue adoptado por la hija de Faraón. Y el texto sagrado nos dice que Moisés pasó aproximadamente 40 años en el palacio real, hasta que en un día determinado, le vino al corazón el visitar a sus hermanos. Y esta expresión utilizada aquí por el doctor Lucas, que hace referencia a lo que dijo Esteban, será lo que nosotros iremos a considerar en este mediodía. Le vino al corazón visitar a sus hermanos, que lógicamente inevitablemente esto habla de la conversión de Moisés. Y será el tema en el cual nosotros vamos a meditar ahora. Después de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos. Se acordó él de quién era y por qué estaba allí y qué era lo que él tenía que hacer. Podríamos decir entonces en primer lugar que Dios cambió el corazón de Moisés a sus 40 años. La primera cosa que al ver este texto, el versículo 23, cuando dice, y le vino al corazón visitar a sus hermanos, eso es la conversión. Porque esto no le había pasado antes. Él estaba en Egipto, él estaba en el palacio real, y Dios intervino misteriosamente en su vida, cambiándole el corazón. Algo parecido nosotros encontramos en el propio libro de Hechos, más adelante, con relación a una mujer llamada Lidia. ¿Lo recuerdan? Dice la palabra que entonces que Pablo iba a un lugar a la oración y Lidia lo seguía y mientras Pablo hablaba, dice la Escritura que Dios le cambió el corazón para que estuviese atenta a todo lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Entonces, aquí nosotros vemos en este texto que cuando dice que le vino al corazón visitar a sus hermanos, ¿ya? Aquí Moisés entonces pasó por una profunda conversión, que nosotros no lo vemos de una forma tan descriptiva de parte de Esteban. Pero sí nosotros deducimos que ¿por qué 40 años en un lugar absolutamente cómodo, confortable, de abundancia de todo, de buena educación, buena comida, buena ropa, buenas compañías, y que de repente, en un momento determinado, él se empieza a acordar de sus hermanos y él va y los visita? Eso entonces nosotros podríamos decir que esa experiencia se puede explicar solamente por causa de una conversión que le ocurrió. Hubo un cambio, hubo una transformación, hubo un giro en la vida de Moisés. Pero lo que nos llama más la atención sobre este evento que está comentando o relatando Esteban es lo que el propio libro de Hebreos va a decir de una forma más detallada entonces
lo que le pasó a Moisés allí. En el capítulo 11 de Hebreos, usted puede acompañarme, capítulo 11, versículo 24. Hebreos 11, 24, el escritor dice así: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo entonces, aquí tenemos un texto súper denso, probablemente uno de los textos más densos de la Escritura, diciendo, escogiendo él entonces ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esto fue entonces lo que le ocurrió a Moisés. En un momento determinado, Dios cambió su corazón, Dios produjo un cambio en su vida, y el texto entonces nos va a decir que realmente él tuvo un encuentro con Dios. Él, en un lugar elevado, decidió entonces tomar una decisión, porque al mismo tiempo de que la salvación es una obra misteriosa y soberana de la parte de Dios, también implica y también están involucradas la voluntad del hombre. Nosotros no somos robots ni máquinas. Dios, dice el apóstol Pablo, que es aquel que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces nos dice Hebreos que él rechazó ser llamado hija de Faraón. Dice que escogió gozar, escogió pasar por los sufrimientos, maltratado, ¿ya? No por el pueblo, sino con el pueblo. Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Lógico, él estaba arriba, y estando arriba, siendo hijo del rey, él lógicamente que tendría todo, absolutamente todo a su mano, pero él rechazó gozar de los deleites temporales del pecado. Es interesante cómo el escritor sagrado se refiere al pecado y se refiere a una vida de pecado. No niega de que el pecado no produzca algún tipo de placer o gozo momentáneo en la vida de un ser humano, pero lo llama un deleite temporal. Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, porque tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Podemos decir entonces que Moisés ahí, cuando le vino al corazón visitar a sus hermanos, es porque él ya tenía el corazón, Dios le había cambiado el corazón. Graciosamente, misteriosamente, y Dios siempre lo hace así, de una forma gloriosa. A modo de aplicación práctica, ¿qué podemos nosotros entonces pensar de ello? De que le vino al corazón visitar a sus hermanos, cambiar de vida. Bueno, el Evangelio en primer lugar, el Evangelio de la gracia de Dios, es algo que a nosotros siempre nos saca de la zona del confort. Siempre. El Evangelio a nosotros, cuando Él nos toma, cuando Él nos quebranta, cuando Él nos abre los ojos, el Evangelio a nosotros nunca nos va a dejar iguales. Y para que sigamos haciendo las mismas cosas. El Evangelio a nosotros nos saca de la zona de confort y nos coloca en el centro de la voluntad de Dios. Y eso implica renuncia, implica una crisis, implica un cambio profundo que traerá fuertes críticas. Pero eso no importa, no importa. Moisés aquí se da cuenta de que la gloria de Cristo, las cosas de Dios son mucho más profundas y mucho más importantes que las cosas, los valores
las riquezas de este mundo. Yo, hermanos, pregunto, ¿cuántos de los hombres de este mundo, del hombre mundano, del hombre que no conoce a Dios, cuánto están dando de todo en materia de tiempo, de estudio, de todo, para poder alcanzar las riquezas de este mundo? ¿Cuántos se matan para subir? ¿Cuántos sueñan, desean conquistar la fama, conquistar dinero, conquistar un elevado status quo, tener un gran confort en la vida? Este es el deseo de todo ser humano, pero estando él allá, decide bajar. Esto es el Evangelio. Esto es lo que hace la gracia de Dios. Algo más o menos parecido le ocurrió no solamente a Moisés, sino que a otras personas como el apóstol Pablo, y también le ocurrió a otros santos. Perfectamente me acuerdo del doctor Lloyd Jones, que a sus 21 años ya era doctor en medicina y ganaba exactamente en aquella época 50 sueldos mínimos. Y llegó a ser el doctor asesor de la reina de Inglaterra. Y cuando Dios vino y cambió su corazón, su vida, largó todo, absolutamente todo. Dejó la medicina, dejó las compañías, dejó el elevado estatus que tenía y se fue a predicarle a los mineros, hombres empedernidos en el pecado. Eso es lo que hace el Evangelio de la gracia de Dios. Siempre a nosotros nos saca de la zona de confort. Y si usted está pensando y viviendo una vida, yo quiero ganar plata, yo quiero subir, yo quiero prosperar, yo quiero tener una gran casa, una gran familia. ¿Qué cosa mejor que Moisés, que vivía en un palacio? Pero él rechazó eso, porque también él sabía de que estando allí en esa posición, tenía todo a su alcance para pecar. Todo. La Biblia no asocia nunca dinero, riqueza, con prosperidad espiritual genuina. La Biblia hay serias advertencias para cuidado. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y esto realmente es una lección muy importante para todos nosotros, que a veces podríamos pensar que tal vez la base de nuestra infelicidad, de nuestras tristezas y dolores, se debe porque no tenemos cierto confort en la vida. Aquí tenemos a alguien que lo tenía todo. Tenía siervos, tenía empleados, tenía reputación, tenía cultura, excelentes comidas, buenas compañías, buena ropa, ora, joyas. Tenía muchas cosas. Sin embargo, él decidió rechazar, rehusar, renunciar a eso. Porque en un momento vio que eso, si él seguía en eso, era incompatible con el llamado que él tenía. Yo tengo que renunciar. Y el Evangelio es algo que a nosotros siempre nos arrincona, siempre que nos aprieta. El Evangelio nos dice, no, así como usted está en paz con todos, no hay problema, siga adelante. El Evangelio a nosotros nos saca de allí, nos sacude y nos saca de la zona del confort. Y a veces nos coloca en una zona complicada. Porque ¿de a dónde salió Moisés? Salió del palacio. ¿Y a dónde se fue? ¿A dónde se fue Moisés? Se fue al desierto, candente y solitario. Salió de un lugar de pleno confort, se fue a lo opuesto. Porque tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que la gloria de este mundo. El hombre mundano, él sueña, él piensa, él desea, él anhela, él busca, si es necesario, él mata, en busca de subir en la vida, de tener prestigio, de ser reconocido como tal, de tener y de hacer y de construir un gran nombre, de ser respetado, de ser reconocido por los demás. El Evangelio agarra todo eso, un papel imprestable, inservible, lo toma, lo arruga y lo tira al tarro de la basura. El Evangelio siempre a nosotros nos saca de la zona de confort. Tenemos el propio caso del apóstol Pablo, que siendo él
un poderoso militar que tenía bastante conocimiento de todo lo que ocurría en Jerusalén, tuvo un encuentro con Cristo de una forma extraordinaria y gloriosa. Y Dios lo sacó de allá arriba y lo puso abajo. En todo caso, hermanos, para nosotros no debe haber ninguna preocupación. Yo le voy a servir a Dios y voy a tener que bajar. No sea ridículo, es mejor estar abajo con Cristo que estar arriba con el diablo. Es mejor estar en el desierto con Dios, en compañía de esta dulce y gloriosa compañía celestial, gloriosa, que estar arriba, como lo estuvo Elvis Presley, como lo estuvo Michael Jackson, como lo estuvieron los hermanos Gibb, que en un momento dijeron: yo lo tengo todo, puedo comprar todo, puedo estar en los mejores hoteles, pero tengo un profundo vacío en mi corazón, tengo soledad. Es mejor estar con Dios, donde sea, incluso en un desierto, pero con Él. Estando con Él, todo estará bien. Todo. Los propios discípulos en una barca, en una tempestad, pasando por duras dificultades, pero Cristo estaba allí, aunque parecía que estaba durmiendo, pero Él estaba allí. El Evangelio a nosotros siempre nos saca de donde nosotros estamos. Ese tipo de Evangelio hoy, popular, populista, que dice que tú no tienes que hacer nada, no tienes que cambiar nada, porque lo único que tú necesitas hoy es instrucción. Y tú necesitas tener un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios de felicidad. El Evangelio a nosotros nos cambia. El Evangelio a nosotros nos saca de un lugar y nos pone en otro lugar. Yo pregunto en esta mañana, ¿usted ya tuvo esa experiencia con Dios? ¿Usted ya la tuvo? Puede ser que usted tenga un extraordinario conocimiento teológico. O puede ser que usted conozca todas las confesiones de fe. O puede ser que usted conozca mucha teología, pero como fue dicho hoy en la oración, ¿ya? Muchas personas conocieron mucha teología y se fueron al infierno porque no conocían al Salvador. Esta es una experiencia única, absolutamente personal y la más necesaria de todas. Un encuentro con Dios, un encuentro con el Señor Jesucristo. Poco importa si usted es hijo de pastor, si usted es nieto de pastor, poco importa si usted fue nacido en un hogar cristiano o si su madre lo tuvo incluso en el templo, si ahí se produjo el parto, no importa, no interesa. Usted tiene que tener una experiencia real, profunda con Dios, que le cambie la vida, que le cambie el corazón, para que usted pueda vivir solamente para la gloria de Dios. Moisés ahora tenía por mayores riquezas, ¿qué? ¿El dinero? ¿La fama? ¿El amor de una mujer? ¿El amor de un hombre que en 4, 5, 10, 15, 20 años más se le levanta la pluma, se manda a cambiar, abandona todo y queda todo ahí botado y perdido? ¿Eso a usted le produce ansiedad tener eso? ¿O tener el vituperio de Cristo como la mayor gloria de este mundo? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo exige esta experiencia con Dios. Pregunto, ¿a Moisés le vino al corazón estar con sus hermanos? ¿Quién le viene al corazón a usted? ¿Quién le viene al corazón? ¿Le viene al corazón a usted arrodillarse? ¿Le viene al corazón a usted amar la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, tener una relación profunda y personal con la palabra y jamás aburrirse de la palabra de Dios? ¿Eso le viene al corazón? ¿Le viene? ¿Le viene estar con los santos? ¿O usted estar con los santos? No me gusta la iglesia, no me gusta esto, no me gusta esto otro. Y se cambia de iglesia, en iglesia, y nunca encuentra una iglesia. Claro que el problema no es la iglesia. En algunos casos, el problema soy yo. El problema está conmigo. El problema soy yo. ¿Qué le viene al corazón? ¿Cuáles son sus mayores deseos y anhelos en su vida? Es vivir para la gloria de Dios, aunque eso implique pérdidas,
aunque eso implique renuncia, aunque eso implique duras críticas de parte de su familia y de sus amigos, estás loco, te estás poniendo fanático. Eso es el vituperio de Cristo. Y no que le digan a usted, oh, cómo es bueno, niño bueno, no le hace mal a nadie, ama más a los perros que a la gente, ama más a los gatos que a los seres humanos. ¿Eso? O que realmente le digan así, el carácter de Cristo se ve notoriamente en su vida, en su propio carácter. ¿Qué nos viene a nosotros al corazón? En otras palabras, el salmista dice así, mi alma te anhela, mi alma tiene hambre, mi alma tiene sed de Dios. Tengo hambre, tengo sed de Dios. En Él mi alma se siente satisfecha, solamente en Él. No solamente con las cosas de Él, con Él, personalmente con Él, con Cristo Jesús, solamente con Él. Mi alma tiene hambre, mi alma tiene sed. Me viene al corazón estar con Cristo, andar con Cristo, caminar con Cristo, conocer a Cristo, amarle profundamente y vivir todos los días de mi vida solamente conociéndolo a Él, porque eso es lo que realmente llena, eso es lo que realmente produce un gozo más que cualquier conquista en este mundo, como un título, esposa, marido, hijos, casa, reconocimiento de parte de los hombres. Eso no es nada en comparación con lo que nosotros podemos encontrar en la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Todo ser humano, hermanos, tiene un antes y tiene un después. ¿Desde cuándo que usted conoce el Evangelio? Entonces alguien respondió, siempre he sido cristiano. Mentiroso. Eres mentiroso. Tú no conoces el Evangelio entonces. Porque hay un antes y hay un después. Hay un cambio, hay una transformación real. Y aunque usted haya sido muy moralista, el Evangelio realmente produce un cambio significativo en nosotros. Hay un antes, hay un después. Estando entonces él por más de 40 años en el palacio, le vino al corazón visitar a sus hermanos. Una de las cosas más gloriosas que Dios nos ha permitido, fuera de conocer a Cristo, es estar con los hermanos, es estar con los santos. Los santos se estimulan, los santos se benefician. No hay cristianos ermitaños. No existen ellos. En segundo lugar, el texto sagrado nos dice que después que Moisés tuvo este cambio profundo en su vida, ahora tiene un senso de rectitud y justicia. Porque fue a visitar a sus hermanos y dice el texto sagrado que vio que uno de sus hermanos era maltratado y lo defendió, pero se le pasó la mano. Parece que este era reformado, disputando con un arminiano. Lo mató. Hable, converse, no, al golpe al tiro. Moisés se parece mucho con algunos de nosotros. Teniendo tanta sabiduría, tanta cultura, no pudo haber hablado. No le pegues. Fue ¡paf! Y le dio el golpe donde no debía, en alguna parte sensible de la cabeza, lo mató de inmediato. Pero eso muestra que Moisés tenía una preocupación por sus hermanos. Tenía una preocupación por su pueblo, por aquellos que pertenecen a su pueblo. No es posible, hermanos, nosotros seamos cristianos y no tengamos una preocupación verdadera
por nuestros hermanos. No es posible. ¿Ya? Con la muerte del egipcio, Moisés muestra nítidamente, por lo menos, de qué lado él está. Se me pasó la mano. Se me pasó la mano. Pero era porque yo estoy mostrando de qué lado estoy. Entonces eso, nosotros podríamos deducir de que este senso de justicia y de rectitud que tiene Moisés se debe porque él realmente ama ahora a su pueblo. Entonces este evangelio no nos permite a nosotros ser ermitaños. Me quedo en mi casa y veo todos los videos de Paul Washer, John Piper, MacArthur y listo. Y no es necesario estar metido en una iglesia, conviviendo con gente cínica, con gente hipócrita, porque aquí también hay, ¿ya? Y hay espacio para otros más, ¿ya? Siempre. Pero no se puede vivir el evangelio de una forma separada. El evangelio dice a nosotros que nosotros cuando creemos en Cristo somos parte de una familia. Somos cuerpo. Somos templo. Somos un árbol. Estamos injertados en Él. Tenemos relación unos con otros. Necesitamos de nuestros hermanos. Necesitamos congregarnos. Necesitamos estar presentes en una iglesia. No es posible entonces llevar una vida cristiana saludable y vivir sin un compromiso serio con la iglesia local. No se puede. Yo tengo que estar congregado en una iglesia. No existen cristianos sin iglesia. Los que no tienen una iglesia no son cristianos. La iglesia la hizo el maestro. La compró él. La adquirió él. La viste él. La sustenta él. No puede ser que yo ame solamente al novio y no a la novia. Voy al casamiento, voy a la boda, pero voy por el novio, no por la novia. Me cae mal la novia. Lo que pasa es que la novia y el novio son uno, son una familia, son un cuerpo. Pégale al hueso sin pegarle a la carne. Pégale a la carne sin tocar el hueso. No se puede. Si tuviésemos aquí una pared, saque un ladrillo, sáquelo con sus manos. No puede. Somos un templo, somos un árbol, hacemos parte de una familia. Y Moisés le vino al corazón visitar a sus hermanos. De tal forma, hermanos, que es absolutamente necesario estar con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Muy necesario. Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Esto es muy profundo, es muy denso esto. Tener por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. El vituperio de Cristo es, en otras palabras, más entendibles, es el oprobio de Cristo. El rechazo, la vergüenza que a veces alguien nos puede hacer pasar por creer, por proclamar, por anunciar, por vivir este glorioso evangelio. El vituperio de nuestro Señor Jesucristo que nosotros tenemos que vivir y tenemos que llevar sobre nuestros hombros el vituperio de Cristo. Pero no se compara con el vituperio que Cristo tuvo que llevar por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Porque eso sí que fue vergonzoso. Eso sí que fue vil. Que Cristo llevara nuestros pecados, nuestro vituperio, nuestro oprobio, nuestra maldad, nuestra vergüenza, nuestra culpa. Él la llevó. Nosotros llevar el vituperio de Cristo para nosotros
es un gozo inefable y glorioso. Porque el vituperio de Cristo dignifica, exalta y glorifica al hombre en el sentido de que le da paz, le da consuelo, le da perdón, le da paz. Lo sube, lo eleva. Y este vituperio es el que nosotros tenemos que llevar. Qué cosa infame, qué cosa vil, qué cosa trágica es el pecado. Que de repente nos hace ver que realmente servirle a Dios es un vituperio, es un oprobio. Así piensa el mundo. El mundo, cuando nosotros los invitamos a venir, a servir, a oír la palabra, para ellos es un vituperio, es un oprobio, es una afrenta, es una vergüenza. Es algo indigno el vituperio de Cristo. Pero eso lo hace el pecado, que nos cambia, que nos altera la visión y que pasamos a ver lo glorioso y lo maravilloso como algo vergonzoso. Y John MacArthur en esto sí tiene razón cuando dice que no son pocos los cristianos que a veces se avergüenzan del Evangelio y niegan al Señor Jesucristo como lo hizo Pedro. No son pocos. El pecado tiene un poder de engañar. El pecado tiene un poder de deleitar y de dar poder a un ser humano, lo que finalmente le provoca la muerte. Moisés prefirió ser maltratado, prefirió sufrir, prefirió rechazar, prefirió abandonar la casa de la lujuria, la casa de los placeres, la feria de la vanidad, la feria de este mundo. Prefirió renunciar, salir, porque tenía por mayores riquezas la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿a quién servimos nosotros? ¿Quién es nuestro deleite en nuestra vida? ¿Qué es lo que llena más nuestros pensamientos? ¿Qué es? ¿Es familia? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Ser conocido? ¿Qué es? ¿Que nos tiren una alfombra roja? ¿O realmente nuestro mayor deseo y anhelo es conocer a Dios, conocer al Señor Jesucristo y hacer su voluntad? Aunque eso me implique juicio y condenación de parte de los hombres. El cristiano es alguien que al pasar por una experiencia de transformación es un placer, es un gozo. Ustedes ya lo ven que los propios discípulos se sentían alegres, gozosos y dignos de sufrir afrenta por causa del nombre, del buen nombre. Entonces no nos admiremos si la gente a nosotros nos rechaza, si la gente a nosotros nos critica, si la gente a nosotros nos aísla, si la gente a nosotros nos juzga, nos expulsan, nos echan. Es parte del vituperio de Cristo. Que no sea por causa de nuestra necedad, que no sea por la consecuencia del tamaño de nuestra lengua y del difícil temperamento que tenemos, que nos están juzgando porque realmente tenemos un carácter muy difícil. Que no sea por eso, que sea realmente porque nosotros queremos estar más cerca de Dios y vivir para la gloria de su nombre. Como algunos nos dicen así, ustedes son calvinistas, así como dicen a entender como que nosotros fuésemos todos seguidores y adoradores de Calvino, como si ellos no fuesen de Arminio, como si ellos no fuesen de Rick Warren, como si ellos no fuesen de Cash Luna y de todo el ejército. Nosotros no debemos admirarnos si a nosotros nos rechazan, nos critican, porque amamos la palabra de Dios, porque amamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro máximo bien. Y mientras, hermano, usted cumpla años y pasen los años y
y se vaya poniendo con la cabeza blanca y empiezan a aparecer arrugas y más arrugas, que es inevitable que esto traiga sabiduría, que se pueda ver más nítidamente el carácter de Cristo en nosotros, hasta que los pecadores digan: oye, ¿fuiste al carrete del viernes? No. ¿Pero por qué? No me llaman la atención esas cosas. Oye, ¿y esa niña que anda atrás tuyo? ¿Saliste con ella ya? No. ¿Pero eres gay? Tampoco. Me gustan las mujeres. Y me estoy cuidando para el casamiento. Oye, tú eres, como ellos dicen, canuto. Y lo dicen así, pero canuto. Así como si fuese una plaga, una enfermedad, una bacteria, un virus. Tú vas a una iglesia. Hasta que ellos digan, hasta que ellos reconozcan, hasta que a medida que pasen los años, nosotros seamos más parecidos con nuestro Señor Jesucristo. Que podamos sumergirnos en Él y amarle profundamente y vivir para la gloria de su nombre. Si el mundo habla, si la familia juzga, si la familia critica, si nos echan por causa de nuestra fe, si nos despiden del trabajo, te despiden del trabajo por causa de tu fe, no se preocupe. El Señor a usted jamás lo dejará desamparado. Se cierra una puerta y se abren 3, se abren 4, porque Dios es fiel. Craso error, falla brutal, cuando alguno de nosotros puede pensar que una noche lejos de Dios, en un motel, es lo mejor que podría pasar. Y es un preparo para tener después un buen casamiento. Es la vergüenza, la vileza, la cosa más trágica que le puede pasar a un ser humano. Conocer a Dios, conocer a Cristo, su gloria, sus riquezas, su sabiduría, conocerle cada día más, vivir con Él, tener comunión con Él, salir a caminar al mar y ver su mano, llegar a la casa, ver al esposo o a la esposa, ver la mano de Dios allí, mirar a los hijos y ver la mano de Dios allí, poder dormir, tener una cama donde dormir, tener un techo donde dormir, tener comida, tener amigos, tener la Biblia sagrada. Todo es por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Dónde usted tiene puestos sus ojos? ¿Dónde? En gente, en personas que se mueven, que cambian, que decepcionan. Muchos empezaron bien, hoy día están mal. No ponga sus ojos en la gente, en las personas. El autor del libro de los Hebreos dice: puestos vuestros ojos en Cristo, en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Teniendo nuestros ojos en Cristo, todo andará sobre ruedas, todo será más fácil. Enfrentar la enfermedad, enfrentar la tribulación, enfrentar la soledad, enfrentar la decepción, enfrentar el hambre, el frío, enfrentar el calor. Todo es más ligero, todo es más suave si Cristo está presente. Y Cristo para nosotros es lo más glorioso, lo más excelso, lo más sublime. Y Dios, en su infinita gracia y misericordia, no nos mandó un ángel, no nos mandó un arcángel, no nos mandó a un santo resucitado, nos mandó a su Hijo Jesús para que estuviera entre nosotros. Y Juan lo describe: lleno, no contiene, no, Él está lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de gloria, lleno de dignidad. Es el Hijo de Dios, es el propio Dios entre los hombres, aquel que vino, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hoy vive, reina y gobierna en este mundo y sobre la iglesia y sobre cada uno de aquellos que le pertenecen.
Que nuestros ojos estén puestos en Cristo. Que nuestro corazón esté solamente en Él, en su palabra, y que podamos conocerle cada día más. Si Dios nos hace bajar, que sea con Él. Si Dios nos hace subir, que sea con Él, conociéndole más, gozándonos solamente en Él. Cuando lleguemos al cielo, ¿cuál será uno de nuestros mayores dolores o arrepentimiento? ¿Por qué no oré más? ¿Por qué no le conocí más? ¿Por qué viví como pobre, siendo rico? ¿Por qué no me dediqué más a su gloria, a contemplarlo, conocerlo, vivir solo para Él? Las cosas de este mundo pasan, fenecen, terminan, se mueren, se pudren, se queman. Todo termina. Él permanece para siempre. Él es nuestro alimento, nuestro gozo, nuestra paz. Los que entren en el cielo deben tener esta experiencia de conversión. Deben tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. La iglesia nos salva. La confesión de fe nos salva. Conocimiento de la Biblia nos salva. Lectura nos salva. Solo el Señor Jesucristo salva de todo pecado y de toda maldad. Y a Él usted debe conocer. Y no sirve de nada decir, sí, si en la práctica quien ocupa mi tiempo, mi amor, mi devoción, es un hombre o es una mujer o es el dinero. Es el fruto que damos que dice lo que somos. Que Dios nos ayude para que nuestra vida esté cada día más cercana al Señor Jesucristo. Amén.